Puede sentarse, senyor Ekaizer. Bon vespre, benvinguts, benvingudes en el Club del Diari de Mallorca. Avui tenim un acte de rabiosa actualitat, que es diu Presentam un llibre d'Ernesto Ekaizer, un llibre que trata un tema del que estem parlant des de fa molt de temps i és el tema de Catalunya. Ernesto Ekaizer és un periodista que, jo dic, no importa ja on escriu, ell fa la marca. Això no ho aconsegueix tothom. I abans de començar a parlar d'aquest llibre, tindrem un petit diàleg. Ell parlarà sobre tot, jo faré 4 preguntes i després vostès també podran demanar a l'autor del llibre. La presentació del nostre periodista la farà ara la nostra presidenta Francina Armengol. Benvinguda. Bon vespre a tots y a todas, amigos, amigas de Ernesto. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar hoy aquí para presentar a un profesional al que admiro, Ernesto Ekaizer, escritor y periodista que sintetiza como pocos las cualidades que hacen imprescindible el periodismo. Meticuloso en el análisis de los hechos, riguroso en la comprobación de cada retazo de realidad con la que compone su visión, comprometido y crítico en su exposición interpretativa, siempre ceñida a datos, siempre apoyada en fuentes diversas. Ese es su método, un trabajo exigente que le ha convertido en maestro de periodistas y en referente para quienes le leemos desde hace décadas, siempre en medios que son a la vez ejemplo de calidad y rigor, como El País, La Vanguardia, 5 Días o Público, entre otros. Hemos disfrutado de sus análisis e informaciones de política nacional, de su abordaje comprometido de hechos clave de nuestro planeta, como la guerra de Irak y los episodios políticos vergonzantes que la acompañaron. También nos desgranó desde el detalle y la investigación profunda la crisis de 2008, de la que tanto nos ha costado salir. Entonces, nos dejó claro que periodismo es explicar, buscar las causas, seguirlas hasta sus últimas consecuencias, desnudando a la vez razones y vergüenzas de un estallido financiero en el que miles de millones de personas pagaron la factura de la frivolidad, avaricia e incluso corrupción de unos pocos. Esa valentía y profesionalidad con la que plantó cara al poder económico y financiero la hemos seguido viendo en sus informaciones de tribunales, en el seguimiento de la corrupción política que desembocó en el caso Bárcenas y en la moción de censura que desalojó al PP de las instituciones. Método, compromiso, rigor, perseverancia, sentido crítico, periodismo. Todo eso representa a Ernesto, al que muchos descubrimos con su despliegue incansable de talento y profesionalidad durante los hechos que acompañaron al caso Pinochet entre finales de los 90 y principios de este siglo. Aquella secuencia, aquella crónica detallada de los horrores del pasado y sus consecuencias en el presente, le valieron un premio Ortega y Gasset de periodismo. Reconocimiento sin duda merecido. Por cierto, también recibió quien hoy le acompañará, mi querida Marisa Goñi. Ahora la mirada analítica e inteligente de Ernesto Ekaizer se ha posado sobre el procés catalán. Nos ofrece en el libro un ejemplo más de periodismo valiente, de investigación, capaz de contextualizar y de analizar con un sentido crítico. Cataluña, año cero. Es un relato periodístico detallado de dos momentos clave en lo que se ha venido a llamar el procés, los días previos y posteriores a la declaración de independencia de Cataluña y el momento del juicio y posterior sentencia. Un libro que, como he dicho, es crítico, tanto con la parte política como con la parte judicial, y que sugiere una serie de reflexiones. La primera es la de la batalla por lo que ahora se viene a llamar relato, que no es otra cosa que la batalla por imponer una manera de contar la historia. Y esa batalla, que últimamente centra buena parte de la acción política, está en las dos partes del libro, en la política y en la judicial. La batalla por el relato es lo que mueve en parte a los actores políticos independentistas catalanes a tomar las decisiones que toman respecto a la declaración de independencia. En aquel momento debaten cuál es la decisión correcta, si convocar elecciones autonómicas o declarar la independencia. Y parece que la decisión no se toma tanto en función de si es la correcta, sino de si se podrá justificar, de la batalla por el relato. Y parece que se opta por la declaración de independencia por la dificultad de justificar la convocatoria de elecciones y por la dificultad de que ésta pueda sumar apoyos en un contexto de recalentamiento político.
Ernesto nos explica en su libro cómo esa misma batalla por el relato se vuelve a ver en el juicio oral, cuando buena parte de la acusación gira en torno a la rebelión y a intentar imponer, mediante el lenguaje, un apriorismo, una historia en la que se produjo este tipo delictivo, que después la sentencia descartará. Y eso es también una batalla por el relato, un intento por imponer un relato al margen de si se ha producido o no. Y tú, Ernesto, utilizas una frase que me ha gustado mucho, porque lo refleja muy bien. La fuerza de las palabras no puede sustituir a la de los hechos. Y yo añado, menos en una sociedad como la nuestra, donde las imágenes tienen tanta capacidad e influencia a la hora de configurarnos la realidad. Es un poco la lucha entre las pruebas documentales y las testificales que se vio en el juicio oral y que se refleja en el libro. Esta situación trae a colación la reflexión sobre qué es más importante, la decisión o lo que se cuenta de las decisiones que se toman, y a la vez la constatación que en ocasiones una decisión, aun sabiendo que es la mejor, se puede dejar de tomar en función de la dificultad de explicarla. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Yo creo que las decisiones en política se deben tomar siempre en función del interés general, a partir de un análisis de costes y beneficios. Es decir, a la hora de decidir, se deben priorizar los beneficios para los ciudadanos y no los costes para los políticos. Una segunda reflexión que plantea el libro gira también alrededor de la toma de decisiones, de la importancia de la toma de decisiones, de su trascendencia y de cómo una decisión que se toma en un segundo cambia los hechos que se desarrollan a partir de ese momento. Es decir, en unos minutos, el entonces presidente de Cataluña, que venía defendiendo la necesidad de convocar elecciones, cambia de opinión y se inclina por declarar la independencia. Y esa decisión arrastra toda una serie de consecuencias políticas y judiciales que seguramente se hubieran evitado si se hubiera tomado la otra decisión. A partir de aquí, yo creo que las decisiones en política deben ser muy razonadas y, a poder ser, fruto del diálogo y de un análisis profundo de la situación, porque es evidente que tienen consecuencias sobre la población, sobre el territorio. Y no solo se visualiza en el libro como una decisión tomada en un segundo lo cambia todo, sino que también se expone cómo hay agentes que presionan para que se tome una u otra decisión. Y esta es otra novedad en esta sociedad nuestra, cómo las redes sociales se convierten en un nuevo elemento de presión. Siempre he pensado que si en aquel 26 de octubre no hubiera existido Twitter, quizás las cosas hubieran sido distintas. Es evidente que las redes sociales, en un contexto de alto voltaje político, se convierten en un elemento de presión, pero en realidad no puedes valorar qué representa cuantitativa o cualitativamente una posición planteada en Twitter. En realidad no sabes ni quiénes ni cuántos son los que representan, los que defienden una u otra posición. Y se corre el riesgo de caer en una realidad paralela. No digo que no se tengan que tener en cuenta. Lo que digo es que se sitúe cada cosa en su sitio. Y la tercera reflexión, y termino, que me plantea el libro, es sobre la importancia del diálogo, sobre la necesidad del diálogo. Porque lo que se ve en los días previos a la declaración de independencia es una incomunicación total entre los gobiernos de Cataluña y de España. Una desconfianza tan grande que invalida a los intermediarios, que deja sin credibilidad a las partes y que desemboca en la situación que finalmente se produjo. Porque, en parte, si el entonces presidente de la Generalitat se decide por declarar la independencia, también es porque no hay interlocución válida con el Gobierno de España y porque desconfía y no se cree que el Gobierno de España evitará el 155. Y, por tanto, me reafirmo en la necesidad de diálogo como elemento determinante de la acción política. Sin diálogo no hay política. Y me reafirmo más si cabe en el elemento clave que supone el diálogo en un contexto como el que afrontamos. Diálogo para cerrar un largo proceso de inestabilidad e interinidad y conformar un gobierno del Estado después del intenso ciclo electoral. Y diálogo para abordar con valentía el debate territorial que tiene pendiente este país y cuyas tensiones solo superaremos si somos capaces de ceder todos para favorecer un encuentro hacia un Estado de corte más federal y que refleje realmente la plurinacionalidad del Estado. Quiero concluir agradeciéndote tu trabajo, Ernesto, y agradeciendo a Diario de Mallorca la oportunidad que nos brinda de escucharte en directo. Muchísimas gracias. Muy bueno. Bé,
Muchas gracias Estupendo. por tus palabras. Y bueno, vamos a dar comienzo a este diálogo. Aquí esperemos, va a haber sobre todo alguna pregunta y mucha exposición por parte de Ernesto, al que yo también le quiero agradecer. Compartimos un premio, pero en el nuestro tú tuviste mucha influencia y te agradezco el apoyo que nos diste. Os convencí. Bueno, hoy toca hablar de otro libro y toca hablar de tu libro. En primer lugar, Ernesto, ¿por qué tú, que estás con la mirada puesta en tantísimos temas, te decides, porque hacer un libro es todo un esfuerzo, te decides por hacer un libro sobre la situación de Cataluña? Y aprovechando la pregunta, ¿por qué este título, Cataluña año cero? ¿Es un embrión de algo constituyente, de algo que nace diferente? ¿Qué quieres contar con este mensaje? Bueno, yo empecé a colaborar en el año 2016 con el diario Ara, nombraron una directora nueva, una directora que no es independentista y que está allí como periodista, y habíamos coincidido en otros medios y me pidió que empezara a colaborar con ella. Yo soy colaborador del País, pero empecé a colaborar con ella, y a partir de, digamos, de esas colaboraciones y a partir de una larga historia de relación con Cataluña de los años 80, yo fui redactor jefe del diario La Vanguardia en Madrid y abordamos una serie de casos muy relevantes en aquella época. Vi que era la oportunidad para escribir sobre Cataluña. Pensé que sería muy difícil porque la polarización política que hay en Cataluña hace que pienses, que da la impresión a veces de que la gente no escucha, pero cuando tuve el comienzo del libro decidí hacerlo. El final ya lo sabía, iba a haber un juicio, iba a haber una sentencia, la sentencia estaba prácticamente escrita, no en sus detalles, no en su calificación jurídica, pero era una sentencia condenatoria y necesitaba un comienzo. Y ese comienzo, escuché un relato en diciembre del 2017, había pasado ya las elecciones, días después, y cuando oí esa historia dije, tengo el comienzo del libro, por lo tanto tengo el libro. El final ya lo tengo. El final, que cuesta poner el punto final a un tema como este. Porque... Sí, pero el final es la sentencia. Sí, sí, un final, caso, sí, tú le un pusiste final es la final, sentencia. claro que... Y el comienzo, y ya te cuento cuál es el comienzo. A mí me fascinó una historia. Y es un poco la historia de la vida de todo el mundo, ¿no? Y es cuando te cuentan como niño o como adolescente una historia que te impacta. Y la historia era la siguiente. El día 27 de octubre, un funcionario de la Generalitat, un hombre de unos 30 y pico de años, que pertenece a una familia catalana de pro, su bisabuelo era empresario textil, como era previsible en Cataluña por el peso de la industria textil, y él es un chico que se siente profundamente catalanista, profundamente independentista. Y este chico trabajaba en el Palau de la Generalitat, había trabajado con Artur Mas, siguió con Puigdemont, ahora está con Torra, y el día 27 de octubre le confían una tarea, que consiste en que tiene que custodiar una cosa muy pequeñita, que es un pendrive. Y en ese pendrive hay 41 decretos que van a consagrar la independencia de Cataluña, la ruptura de España, el control por parte del gobierno de la Generalitat de los aeropuertos, de los puertos, de las fronteras, del Tribunal Supremo, del nuevo Tribunal Supremo catalán. Y entonces este chico está todo el día, va al Parlamento para ver cómo va la declaración de la independencia, si va a haber declaración. Se llama Roc Fernández, y va y ella. Y entonces él todo el día está esperando la orden definitiva por la cual tiene que llevar el pendrive al diario oficial de la Generalitat de Cataluña para publicar los decretos el día sábado 28 de octubre. El diario oficial no se publica los sábados y domingos, solo se publica de lunes a viernes, pero en esa ocasión iba a ser una excepción. Y él espera, va al Parlamento, va al Palau, espera. Y en un momento determinado recibe la instrucción de que ya no va a tener que llevar el pendrive al diario oficial, que ha sido cesado como todos los miembros del gobierno, se va a su casa y confirma efectivamente que ha sido cesado, y es para mí la imagen del desistimiento.
es la imagen del desistimiento. Y ese es el comienzo de la historia, y entonces, digamos, en síntesis, esa es la historia que yo relato como primer capítulo del libro, que se llama Un día en la vida de Roc. Es uno de esos personajes desconocidos que nos acercas de un proceso que tiene pues protagonistas de primer nivel a los que todos conocemos y que tiene diferentes actores, ¿no? Vamos a ir un poco introduciendo a estos actores. Tenemos los protagonistas políticos de Cataluña con toda su diversidad, tenemos el Gobierno de España, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una fiscalía, una justicia. Me gustaría empezar por lo ocurrido en Cataluña. Evidentemente la historia a donde hoy llegamos se remonta a tiempos más pretéritos, pero por ponernos en la fecha, ¿no? Puigdemont, tú relatas muy bien todas estas escenas, está decidido a hacer unas elecciones, está convencido de que tiene que hacer unas elecciones, pero hay todo un contexto de presión que le lleva a declarar la independencia, una independencia que se suspende de inmediato y a la que a posteriori sigue una aplicación del 155. Sí. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Cuáles son las claves de estos cambios, de estos vaivenes tan importantes? Sí. Bueno, yo hago un esfuerzo, digamos, en el libro de hacer, yo llamaría la historia de dos aventuras. Una es la aventura independentista, en los últimos tramos, la declaración del 10 de octubre, que se suspende, y otra es la desembocadura en el 27 de octubre. A mí me interesa, bueno, esa reconstrucción es, a mi opinión, muy rica por una sencilla razón. Porque las razones que da Carles Puigdemont la noche del 26 a la madrugada del 25 a la madrugada del 26 son razones que están vigentes hoy. No es que en ese momento él dice una cantidad de cosas y esas cantidad de cosas valen para ese momento. Lo que él dice es lo siguiente: necesitamos 4 millones para declarar la independencia, no los tenemos. Vamos a llegar al 27 de octubre con mucho menos gente de la que creíamos. Yo, dice él, no quiero pasar 30 años en prisión. Creo que desde la cárcel no se puede hacer política. Dejemos de fabular. Esas son frases que él dice. Y él explica que una declaración de independencia en las condiciones del 27 de octubre del 2017 es una declaración virtual, es una declaración puramente simbólica que él no quiere asumir, que eso no es la independencia y por lo tanto no tiene ningún sentido hacerlo. Y yo creo que esas razones siguen vigentes hoy, porque no son razones para el 2017, son las razones que son estructurales de la debilidad del movimiento independentista actual, aún cuando el movimiento independentista evidentemente ha ganado en amplitud, en dimensión, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es sobre todo, evidentemente él dice que para eso, él propone esa convocatoria porque lo contrario sería asumir el riesgo de arrasar con las instituciones catalanas, ¿no? Por la aplicación del 155. Eso es en la noche del 25 al 26. Y esas razones también me parece que son vigentes hoy. Y ponerlas de relieve tiene la siguiente importancia: es promover en la sociedad catalana, en un sector de la sociedad catalana que puede llevar a 2.300.000 personas, lo vimos el 9 de noviembre del 2014, en la consulta de participación ciudadana convocada por Artur Mas, lo vimos el 1 de octubre, digamos, es un importante masa de la población que cree que realmente sería posible una independencia de Cataluña, cree lo que han planteado los partidos independentistas y en ese sentido pues son muy fieles. Entonces, esa gente tiene que analizar lo que dice Puigdemont, porque es el principal dirigente entonces, es quien toma la decisión, primero de convocar elecciones y luego se arrepiente por una serie de circunstancias que podemos analizar de no convocarlas. Entonces yo creo que hay que hacer un debate en la población, en la sociedad catalana, digamos en los sectores que apoyan el independentismo, de decir, bueno, vamos a ver qué pasó aquí y hagamos una reflexión de cara al futuro. Ese es un primer aspecto. La segunda parte es la aventura en la Moncloa y en el Gobierno de Madrid, que es una aventura que tiene que ver con la estructura, con la concepción y con la personalidad del gobierno de Mariano Rajoy.
El gobierno de Mariano Rajoy no había ninguna rebelión en Cataluña, no había ninguna sedición en comentas varias Cataluña. veces. No, y además eso se vio al comienzo del juicio muy claramente. A finales de enero, una de las partes de las defensas pide al Tribunal Supremo, a la Secretaría del Tribunal Supremo, que se dirija a la Moncloa con la siguiente petición: que aporten al Tribunal Supremo, ya que va a empezar el juicio, como una prueba anticipada, todo lo que tenga que ver con el debate sobre la posibilidad de decretar la ley de alarmas, estado de excepción y de sitio, dentro del Consejo de Ministros, por una parte. Y por la otra, todo lo que tenga que ver con los debates en el Consejo Nacional de Seguridad en relación a Cataluña. Y el 13 de febrero, un día después que empieza el juicio, la Moncloa aporta todos estos documentos. Son 7 documentos de carácter reservado y confidencial. Y en resumen es que el gobierno de Rajoy nunca debatió, ¿no? Digamos que no aplicó, no debatió nunca la posibilidad de proponer, porque el estado de sitio el gobierno lo tiene que proponer, el estado de alarma lo puede decretar, pero el estado de sitio lo tiene que proponer al Congreso. Nunca debatió la posibilidad de proponer la declaración del estado de sitio. Y a su vez, los documentos que te refieren al Consejo Nacional de Seguridad son también muy relevantes, porque dicen que efectivamente se va a debatir en el Consejo Nacional de Seguridad la cuestión de Cataluña. Y entonces tú ves que los documentos van aplazando semana tras semana el debate sobre Cataluña. Y dice, en una semana determinada, a 1 de octubre, no sé si el 5 o el 6, está previsto el debate con un informe de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administración Territorial, que va a hacer un informe sobre la situación en Cataluña. Cuando llega la fecha, se aplaza la reunión, se pasa para la siguiente. Y así se va pasando la reunión hasta que al final la reunión del Consejo Nacional de Seguridad se celebra en el mes de noviembre, ya están convocadas las elecciones del 21 de diciembre de 2017, y dice, el informe de la vicepresidenta sobre la situación de Cataluña se sustituye por un informe sobre la ciberseguridad. Pensaréis que es un chiste, pero es así. Así dicen los documentos que se van a aportar al Supremo. En otros términos, nunca el Consejo Nacional de Seguridad debatió sobre la situación en Cataluña, lo cual ya nos indica hasta qué punto puede haber una rebelión, una sedición en Cataluña. Entonces, lo que tenemos aquí entonces es una aventura, y esa aventura del Gobierno de Madrid y de Rajoy y del Partido Popular y de una parte importante de la Judicatura, tiene que ver con el hecho de que aquí hay que dar un escarmiento. Y entonces vamos a unas imágenes que tienen que ver con los años 30. Y vosotros, probablemente algunos, os habréis preguntado alguna vez por qué ese empeño del teniente coronel de la Guardia Civil, el señor Daniel Baena, policía judicial en Cataluña, que en realidad es el verdadero instructor porque él hace todos los atestados policiales, es una instrucción de atestados policiales, no es una investigación real. ¿Por qué insiste tanto con los Mossos? ¿Por qué la bestia negra son los Mossos? Y yo siempre he llamado, en fin, con una nota de humor, pero también tratando de reflejar que para, digamos, los 4 fiscales que en Madrid muchos llaman del apocalipsis y que estuvieron en la investigación y en el juicio, convierten a los Mossos en el ejército de Pancho Villa, es decir, en un ejército revolucionario, ¿no? Que está al servicio de Puigdemont y al servicio del referéndum. Y que todo lo que hacen en relación al 1 de octubre es hacer un simulacro para que se pueda votar. Y entonces, pero al final, cuando analizas un poco la historia de España y hay que ubicar a los 4 fiscales en esa historia, te das cuenta que en realidad hay hay un viaje al pasado y sobre todo al año 34 en España. Y en el año 34, ¿qué es lo que pasa? En el año 34 es presidente de la Generalitat Lluís Companys. Y después de Macià, que ya había declarado la independencia, siempre como parte de la República Federal Española, nunca en Cataluña se declaró independencia para salir de España, nunca como ruptura de la nación, siempre como parte de un proyecto federal. Estos son los años 30.
digamos, no está planteada en términos de la separación. Ni siquiera se planteaba la autodeterminación nacional, que se podía haber planteado en términos de separación nacional. Entonces, en el año 34 hay una sublevación en Cataluña y se produce un enfrentamiento. Hay un general, que es un general muy democrático, el general Batet, que cuando se desarrolla la sublevación, por la declaración de la República Catalana dentro de la República Federal Española, habla con Lerroux, presidente del gobierno, y este le pide que declare el estado de guerra. Le pide que declare el estado de guerra. Batet vacila, pero finalmente declara el estado de guerra y se produce la siguiente situación. Él moviliza a las tropas y enfrente tiene a los Mossos, las tropas de los Mossos. Y al frente de las tropas de los Mossos hay un comandante de artillería, que es el general Pérez, el comandante Pérez Farrás, Enrique Pérez Farrás, que moviliza a los Mossos, rodea el Palau de la Generalitat, está de acuerdo con el proyecto de Lluís Companys, y se producen enfrentamientos, y se producen tiroteos, y finalmente Batet hace un amago muy moderado de bombardeo de artillería del Palau. Entonces, este relato que os parecerá un poco, en fin, una evocación histórica, pero esto es un poco lo que se ve en la instrucción de Llarena y sobre todo del teniente coronel de la Guardia Civil, Baena, y de todo su equipo, que trabajan con la idea de que en Cataluña iba a haber una insurrección y que finalmente la hubo. Pero claro, en aquel momento lo que hay es un enfrentamiento, hay tiroteos y hay muertos. Y finalmente tampoco tiene consecuencias dramáticas cuando se hace el juicio, aunque Companys es condenado por el delito de rebelión, finalmente será exonerado y por tanto, digamos, es una historia que luego vendrá la selección del 36, etc. Pero lo que es importante es que los fiscales tratan de fijar una vuelta a los años 30 con una insurrección. Las palabras que se utilizan en el juicio son dramáticas. Es decir, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil habla, que es el verdadero, insisto, instructor de la causa, dice, había un clima de insurrección en Cataluña. Y esa insurrección dura 38 días, entre el 20 de septiembre, que es la concentración, frente a la Consejería de Economía, en la Rambla Cataluña 19-21, y el 27 de octubre. Ese es el periodo insurreccional. Y cuando analizas los informes que él hace, verás que analiza una por una las diadas a partir del año 2012. A partir del año 2012 las diadas cobran una gran envergadura, es después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, la propia manifestación contra los recortes de la sentencia del Constitucional, son muy relevantes, pero entonces se han construido una historia, es decir, han forzado la realidad. Y entonces pretendían, por la naturaleza ideológica de muchos de los miembros del tribunal, que se les iba a comprar. ¿Crees que Trapero con su declaración pinchó esta ensoñación, esta visión? Claro, Trapero es un momento decisivo. Yo diré, 2 semanas después de empezado el juicio, es decir, estamos al 28 de febrero, el juicio empieza el 12, el tribunal sabe que no va a ir a por rebelión. ¿Por qué? Y esto es también relevante desde el punto de vista de la evolución del juicio. La fase, en nuestro ordenamiento, digamos, la fase inicial del juicio oral es la declaración de los acusados. Los acusados hablan en el comienzo y ya no vuelven a hablar hasta tomar la última palabra. Es decir, hasta el final del juicio, cuando se declara prácticamente el visto para sentencia. Entonces, en la fase inicial, que son esas 2 semanas hasta finales de febrero, la conclusión es catastrófica para la Fiscalía. ¿Por qué? Porque normalmente cuando declaran a los acusados es el periodo donde la Fiscalía arrasa, aplasta, entra como un Panzer en el juicio. Y en las 2 semanas en que duran las declaraciones de los acusados, no pasa nada. La Fiscalía no abre una sola vía de aguas. Es un fracaso estrepitoso.
Yo me acuerdo comentar en la sala de juicio con otros magistrados, decía, es terrible porque es la fase que más, digamos, es la más... Brilla o luce, ¿no? Claro, es la más, donde el peso de la acusación es brutal, ¿no? Entras y tienes ahí al acusado y digamos, le abrumas, ¿no? Eso es así siempre, realmente. Pero claro, los acusados salen vivos de esas 2 semanas y a las 2 semanas el tribunal, según mi información, ya sabe que no va a ir por rebelión. ¿Por qué? Porque el componente de la violencia no está presente, no es el 34, no es el comandante de artillería Farrás que dispara contra las tropas de Batet y se produce un enfrentamiento y por lo tanto hay violencia, ¿no? Entonces, no es. Y eso ya se ve. Y luego en adelante, el desarrollo del juicio es un desarrollo tremendamente negativo para la Fiscalía. Es una Fiscalía que revela además una falta de práctica forense, no saben dónde están las cosas en el sumario, se equivocan, y esto que parecen detalles revelan una cosa, que ellos en la instrucción también han sido ninguneados, porque Llarena hace una instrucción apoyándose en la policía y en la Guardia Civil, no en los fiscales. Los fiscales son mensajeros. Como ellos han introducido un caballo de Troya que se llama Juan Antonio Ramírez Unié, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que comulga con las ideas de la ultraderecha, de Vox y tal, y del sector más de derecha del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes y José María Macías, un personaje clave, miembro de la Comisión Permanente del Consejo, como comulgan con ellos, pues prácticamente colocan al teniente coronel Baena en la instrucción de la causa. Y entonces Llarena se va nutriendo con ellos y va ninguneando a los fiscales. ¿Cómo es posible que en una causa donde tú acusas por rebelión, el jefe de la rebelión militar, de la rebelión armada, que es Trapero, no esté sentado con los acusados? No les incorporan a la causa, los dejan en la Audiencia Nacional. Es decir, a Pancho Villa no le ponen. No les interesa porque primero quieren hacer una causa, investigación muy breve, entre comillas, investigación muy breve, rápida, y si tú incorporas más gente, y sobre todo a los mozos, evidentemente se va de las manos. Y lo dejan en la Audiencia Nacional. Y entonces, lo que pasa es que Trapero tiene un dilema, tiene que declarar en un juicio donde no es acusado, y tiene que declarar como testigo, con obligación, según nuestro reglamento, de decir verdad. Como acusado, no es que, como se suele decir, puedes mentir, no. Lo que puedes hacer es no declarar contra ti mismo, ¿no? Pero como acusado. Pero como testigo tienes que decir verdad. Entonces le citan a declarar en el Tribunal Supremo, donde le han negado sentar en el banquillo, por razones ignotas, por de conveniencia, de oportunidad del magistrado instructor, y tienes que declarar y decir, como testigo y decir verdad. Tiene un dilema. Entonces, finalmente, él decide que no tiene nada a perder, realmente, que todo lo que además va a declarar, ya lo ha declarado en la Audiencia Nacional. Y esta es otra trampa procesal, porque todo lo que él declara en el Supremo produce una gran conmoción. Yo estaba en ese momento en la sala, produce una gran conmoción entre los magistrados y todo el mundo. Pero dices, ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? Porque lo que dice es muy fuerte, pero es que lo que dice ya lo ha dicho en la Audiencia Nacional, lo ha dicho su letrada en una declaración, en un escrito presentado. Y cuando presenta ese escrito, y cuando él declara en la Audiencia Nacional, en febrero, el 23 de febrero de 2018, el fiscal dice, esto que está diciendo Trapero es muy grave, pongámosle una fianza, dejémoslo en libertad, simplemente por lo que cuenta, es decir, porque él va a una reunión el 28 de septiembre, porque le dice a Puigdemont que hay que, digamos que ellos van a cumplir con la ley, y porque él pide un informe para detener a Puigdemont y a los consejeros. Este no es el comandante Farrás que se imaginan los fiscales. Entonces, lo de los Mossos es muy, muy importante. Ahora, fíjate la paradoja, aunque me adelanto en las preguntas, que hay ahora, en la actualidad. En la actualidad. No, porque hablando de Trapero es muy importante. El 20 de enero está fijado el comienzo del juicio en la Audiencia Nacional. Trapero, la intendente Teresa Laplana,
y 2 altos funcionarios de la Consejería de Interior, el señor César Puig y Pera Solé, de la Consejería de Interior, dependientes de Joaquín Forn, que era en ese momento consejero de Interior. Y entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que eso no es una rebelión. Ya está dicho. Dijo que es una ensoñación, es una quimera, fingido liderazgo, que ahí no ha habido violencia. Entonces, esto plantea un serio problema en cascada, que es que la Audiencia Nacional califica, la jueza Lamela, califica los hechos como sedición, no como rebelión, porque ella no está de acuerdo. Ella dice que no ha habido violencia y por lo tanto no es rebelión. Ella procesa por el delito de sedición. En el caso de Trapero, 2 delitos de sedición, 20 de septiembre y 1 de octubre. Bien. Entonces, pero la Audiencia Nacional declara la competencia sobre esa causa con un argumento, y es que la sedición no es una sedición como desórdenes públicos, sino que es una sedición que tiene un objetivo anticonstitucional. Su objetivo no es impedir la acción de la justicia, como dice el Código Penal sobre el delito de sedición, sino que está orientado a atacar los cimientos del orden constitucional. Esa sedición sí es competencia de la Audiencia Nacional, no la otra. No desórdenes públicos, alzamiento tumultuario, no, esa. Aquella sedición que tiene como objetivo alterar la Constitución española, romper la unidad de España. Esa es la sedición que tiene como competente la Audiencia Nacional. Pero claro, amigo, el problema es que esto es como un cubo de Rubik. El Supremo dice que aquí no ha habido ataque al cimiento de la Constitución. Dice que es una sedición, pero, digamos, una cosa tumultuaria, desórdenes públicos, que ellos dicen que es sedición. No se sabe bien por qué lo dicen, porque tampoco lo explican, pero eso es lo que dicen. Entonces, el Supremo, que es la cúspide del derecho penal en España, dice que ahí no hay ataque a la Constitución, no se atacan los cimientos, que bastó solamente la publicación del artículo 155 de la Constitución para que todo se disolviera como un azucarillo en el café. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo justificas la competencia de la Audiencia Nacional? La clave, los fiscales dicen que ellos no van a retirar la acusación por rebelión. Porque la rebelión sí es competencia. Sería discutible, pero bueno, la competencia. Entonces dice, no retiro, pero ¿cómo no retiro? Si ya han dicho que no es rebelión, no puede ser, ya está, si ya está juzgado. Eso ya está juzgado, son los mismos hechos, no son distintos. Entonces dice, no queremos retirar la rebelión, vamos a mantener la rebelión. Y entonces dice, ¿y por qué? ¿Por qué esta gente tan vengativa? No, es muy sencillo. No retiran la rebelión porque pierde la competencia de la Audiencia Nacional y el caso de Trapero pasa a la Audiencia Provincial de Barcelona. Y lo que no quieren. Has calificado la instrucción de Llarena de errática. ¿Cuáles serían para ti las principales, digamos, los principales elementos para llegar a este calificativo? No, es más que errática. Digo muchas cosas. Bueno, dices muchas más, he elegido una para sí, es más que no errática. cansar al público. Si fuera solo errática, casi todas las instrucciones en nuestro país son erráticas, ¿no? Porque no tenemos los medios, porque todo el sistema de instrucción es un sistema que hay que modificarlo, la instrucción deberían hacerlo los fiscales, como los países serios, pero dejemos de lado eso. El tema de la instrucción de Llarena es una instrucción express en el sentido de que él tiene que hacer una instrucción en unos meses. En realidad el juicio debía celebrarse en el año 2018, es una locura. Es una locura porque el Supremo ya no instruye hace muchísimos años, desde la historia de la factura falsa de Filesa, de los años 80, que fue una instrucción larguísima con muchos sobresaltos. El Supremo ya no instruye, el Supremo hace casación. Eso sí, pero la casación no es una instrucción, la casación es un trabajo de escritorio. Es derechos fundamentales, digamos, aplicación de la ley y todo eso. La instrucción es otra cosa. Instruyó, por ejemplo, Alberto Jorge Barreiro la fase de instrucción final de los ERE cuando los ERE ya estaban avanzados. Es decir, una vez que ya está avanzada la causa, se envía para los aforados al Supremo y se instruye. Entonces, Llarena, está claro lo que hace. Llarena se aplica en 5 o 6 atestados policiales de la Guardia Civil,
y hace una instrucción express. El problema con Llarena es que se le complica la historia, porque no sabe nada, y lo ha revelado, no es que yo diga que no sabe nada, de todo el tema de euroórdenes. Entonces, toda la historia de Europa es La una historia que se euroorden de complica. Puigdemont, Claro, de ida y vuelta. primero la euroorden a Bélgica, luego la detención en Alemania, luego las otras euroórdenes. Entonces, todo eso se complica. Todo eso se complica y ha dado lugar a un chiste, creo que te lo he comentado, pero que tiene interés que lo comentemos públicamente, y que es muy significativo. Marchena, el presidente de la Sala Segunda y presidente del Tribunal del Procés, y el autor de todas las resoluciones durante la instrucción, en la parte de resoluciones de autos y resoluciones, es un hombre que ha tenido siempre relaciones muy buenas con el poder. Él fue nombrado en el año 2007, a propuesta del PP, en un pacto por el cual se nombraba también a un magistrado progresista que se llama Luciano Varela, que habéis oído hablar, se acaba de jubilar, formó parte del tribunal. Varela siempre tenía la enemiga del PP y la tenía por razones personales. Siempre Rajoy, que había estado en Pontevedra, que había estado en la Junta como vicepresidente con Fraga, llegó a la conclusión de que en realidad Varela, que era un hombre contundente, elocuente, mal encarado, se había buscado una solución y una reforma legal que impulsó Jueces para la Democracia, del cual Varela era fundador, para anticipar la jubilación del padre de Rajoy, que era presidente de la Audiencia de Pontevedra. Y es posible que sí, que Varela pues, impulsara esa reforma, posiblemente. Él era un magistrado de Pontevedra y quería llegar al Supremo y era un personaje importante. Pero bueno, siempre se opusieron a que él fuera magistrado del Supremo. Pero llegaron a un pacto en el Consejo General del Poder Judicial. La derecha, representada por Manuel Prego, que había sido, por Adolfo Prego, que había sido miembro del Tribunal Supremo, y Juan Carlos Campo, que representaba al Partido Socialista Obrero Español y que hoy es candidato a futuro ministro de Justicia, uno de los candidatos. Organizaron un pacto, intercambiaron cromos y en el mismo Consejo General del Poder Judicial nombraron a Varela y a Marchena, miembros de la Sala Segunda. Marchena ni siquiera era magistrado, era fiscal del Tribunal Supremo. Fiscal, digo porque todo el mundo dice, este es el gran jurista. Bueno, es jurista, no cabe duda, pero la historia de Marchena es que es un fiscal. Y no quiero desmerecer, pero es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Él asciende a magistrado siendo fiscal y asciende a la Sala Segunda del Supremo. Fiscal en el Tribunal Supremo. Entonces, digamos, esa historia es una historia que va a marcar mucho la Sala Segunda, porque son dos caras de la misma moneda, Marchena y Varela. Entonces, bueno, todo esto era para daros un poco una idea de qué es un poco lo que se cocina en el Supremo, ¿no? Y yo avanzaba hacia allí, trataba de darte más elementos para tus propias preguntas, ¿no? Eva de Varela. Entonces iba al cuento, a la anécdota. Entonces cuando se empieza a complicar la historia afuera, en Alemania, le detienen y los alemanes dicen, no, eso no es ni rebelión, ni sedición, ni la alta tradición, eso es un desorden público, no se ha puesto en peligro la Constitución ni nada. Rajoy llama a Soraya Sáenz de Santa María, esa es digamos, la historia, que se non è vero è ben trovato, y dice, oye, a ver, Soraya, tú no me dijiste que ese Marchena, que yo no le conozco y no conozco de nada, este nos iba a arreglar todo este tema de una manera impecable, que era un tío de una eficacia, vamos, que brillante, pero mira lo que pasa, Alemania no quiere, Bélgica no quiere, es un desastre. Y no sé si es cierto o no, a mí me han contado magistrados, ex compañeros de Marchena, pero se non è vero è ben trovato, porque esto es Rajoy. Sí, sí. Es decir,
me habéis contado que hay un tío que me va a arreglar el lío. Y el lío, me lo está no sé, montando. el lío es tremendo, ¿no? Esa es la anécdota que quería contar. Y dentro de estos protagonistas que ahora estabas comentando, Varela también fue protagonista de una anécdota, por bajar un poco la tensión en este momento de todo este temazo, que es ese selfie. Varela se hace un selfie, no era es Varela, ¿no? El que se hace el selfie. Bueno, de esa historia que yo cuento. Es la historia que tú cuentas de cómo acusados, jueces, al acabar todo este proceso de 52 sesiones, de una tensión que tiene a buena parte del mundo mirando y en vilo, pues se despiden haciéndose selfies. ¿Nos puede relatar esto? Porque es brutal. Sí, esto a mí me parece realmente muy interesante, esa secuencia. Eso es el día 12 de junio. Termina el juicio. Se va a declarar el visto para sentencia. Se declara, se hace el turno de última palabra, y en el turno de última palabra se produce una situación muy especial, y es que una parte de la defensa elogia al magistrado Varela, porque se acaba de jubilar. Creo que el 9 de mayo se había jubilado, pero había que prorrogar, para que sigan el juicio, hubo que prorrogar la jurisdicción, cosa que está previsto en la ley, a pesar de que esté jubilado. Si has empezado un juicio, lo terminas. Entonces, una parte de la defensa se elogia a Varela como un gran abogado, un gran magistrado garantista, que es lo que tiene fama Varela, ¿no? Y abogado garantista, y le echan flores y tal. Y no solo eso, sino que cuando llega el turno del discurso de Jordi Turull, extrañamente le desea la enhorabuena en la nueva etapa de su vida al magistrado Varela. Una cosa, se crea una situación dentro de la sala donde realmente, bueno, Varela se coloca por encima de todo el tribunal. Y, bueno, entonces, ¿qué pasa? Baja el telón, se declara el visto para sentencia, todo el mundo hace uso de la última palabra, y el magistrado Varela, sin quitarse la toga, baja del estrado y se dirige a Jordi Sánchez y le dice: usted es un buen hombre y yo me quiero hacer una foto con usted. Y entonces Jordi Sánchez, que luego se lo cuenta a su letrado Pina, pero después, porque Pina no estaba, dice: bueno, dice, sí, pero con una condición, que yo también quiero tener esa foto, y saca su teléfono móvil. Tenía un teléfono móvil que le prestaban sus abogados para comunicarse con su familia en los días que iba al juicio, y entonces le dan los móviles a uno de los magistrados. El magistrado enfoca, ellos se ponen juntos, no se abrazan, pero muy juntos, como cuando uno se hace un selfie. Y Marchena, que es un aficionado y muy buen fotógrafo, por cierto, a la fotografía, coge su teléfono y también le hace una foto al magistrado que toma la foto, a Varela y a Sánchez. Esa es una escena que a mí me parece muy relevante. Parecerá, a algunos de vosotros dirían, bueno, pero es un cotilleo, hombre. No. Han pasado 52 sesiones de juicio. Se ha creado una situación kafkiana, una catarsis. Ese no es un juicio normal. Pese a que la Fiscalía intenta demostrar que son los demonios, eso es falso. Se crea una situación muy especial. Los fiscales, Fidel Cadena, que es el dogmático, el de la dogmática penal, y Jaime Moreno bajan y saludan a los abogados y le dicen: jo, lo habéis hecho muy bien, lo típico, ¿no? Qué pena conocernos en una circunstancia como esta. Baja la magistrada Ana Ferrer, que había estado muy emocionada siguiendo el discurso de Josep Rull, y le dice a Turull: oye, esto que has dicho de felicitar a Varela me ha parecido, me ha llegado y tal. Y se produce esa situación de catarsis. Y yo creo que esa situación de catarsis tiene que ver con el hecho de que todo es una farsa. Quiero decir, ¿una farsa en qué sentido? Que el juicio es una farsa. El juicio es una serie televisiva de Netflix. Vosotros sabéis que hay una gran demanda. No riáis. Yo no lo digo, no estoy aquí para hacer broma. Hay una gran demanda del público del cine de juicios. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, es un género que
por algo, es decir, que, digamos, hay una demanda muy grande y se satisface esa demanda con muchas series. Lo digo yo porque a mí me gusta mucho, probablemente porque mi profesión frustrada sea esa, pero a mí me gusta mucho ese cine y he visto comentarios y lo que hay es una demanda muy grande, el público se entretiene mucho con ese tipo de juicios, algunos son muy escabrosos, otros son más normales. Entonces, Marchena hace un juicio oral a la medida, como una serie televisiva de Netflix. Hay mucha gente que lo ha seguido. En Cataluña muchísima gente ha seguido el juicio. Bueno, impresionante. Entonces, lo que se produce allí, por eso digo es una farsa, es una farsa ¿por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, el presidente del tribunal es un primus inter pares, pero en ese juicio, Marchena es la estrella, forma parte del Star, es el Star System. No es que él es un primus inter pares, él hace todo el show, y ese show va dirigido a todo el mundo, va dirigido a Cataluña, es un juicio en streaming, vamos, es un juicio como pocos juicios ha habido en España, ¿no? Y está hecho a su mayor gloria. Entonces, dices, pues fue un juicio justo. ¿Cómo va a ser un juicio justo? Ya no hablemos de la sentencia. Si la instrucción, si la investigación está hecha por un juez que basa su investigación en 5 o 6 atestados policiales, ¿cómo va a ser un juicio justo? Es que no puede ser. Lo que no se hace en la instrucción no se puede reparar en el juicio oral. No es que tú en el juicio oral vas a poder sustituir aquello que no has hecho durante la instrucción. Todo el pescado estaba vendido antes de empezar el juicio. No había sorpresa en ese juicio. La única sorpresa que se pudo haber producido y que hubiera dinamizado el juicio, Marchena la negó y el tribunal la negó, porque era una farsa. ¿Cuál era? Cuando Ferran López, el número 2 de Trapero, que luego es nombrado en el 155 como número 1 de los mozos del 155. ¿Cómo se come eso? El número 2 de la rebelión es el número 1. Bueno, es igual, no tiene ninguna importancia. Entonces, Ferran López declara una cosa y Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, que estaba encargado, nombrado por Madrid, por el Ministerio del Interior, y el gobierno, como encargado del operativo para impedir la votación el 1 de octubre, declaran lo contrario. Contradicción. Típica situación para hacer un careo. Entonces, la defensa pide un careo, diciendo, bueno, vamos a ponerlos a estos dos señores a ver quién tiene más credibilidad ante el tribunal. ¿Acaso es una novedad? Se hace cada vez menos, es cierto. Pero en los años 80, cuando hubo el famoso juicio de Segundo Marey, una de las primeras víctimas del GAL, se hizo un careo, porque Barrio Nuevo, ministro del Interior, Julián Sacristóbal, gobernador civil en Vizcaya, y Damborenea, que era responsable de los partidos socialistas de Vizcaya, se habían contradecido. Entonces el Tribunal Supremo, en esa misma sala, citó un careo entre los tres. Y el careo se desarrolló, San Cristóbal dijo una cosa, Damborenea dijo otra, Barrio Nuevo dijo otra. Y en un momento determinado, Damborenea hace una frase y acusa a Barrio Nuevo. Y entonces Barrio Nuevo, ya desatado, dice, eres un delator. Y el tribunal cita en la sentencia de Segundo Marey, gracias a ese careo, una prueba y tal. Entonces yo digo, ¿por qué si Ferran López dice una cosa y Pérez de los Cobos dice otra, y es un tema fundamental para determinar si los Mossos hicieron un simulacro y si estaban al servicio de Puigdemont o no, ¿por qué no citas un careo? Porque era una farsa el juicio. Si tú citabas ese careo, le dabas al juicio la vida que ellos no querían darle. Vamos a recuperar un poco también los protagonistas políticos. Hablas en tu libro de ese duelo de titanes que dentro de lo que ha estado el procés y de lo que pueda llegar a venir en el futuro va a ser la relación entre Junqueras y Puigdemont. Sí, esto es lo que determina toda la situación de Cataluña en los últimos años, desde que Puigdemont asume
por defecto, porque la CUP no acepta a Mas como presidente, y es lo que va a determinar todo el curso político. Aquí el problema que es el siguiente. Puigdemont es la liebre que siempre se le escapa a Junqueras. Porque, digamos, Esquerra Republicana de Cataluña lo tenía muy fácil con Convergencia y Unió. Era un partido corroído por la corrupción. Además era un partido que representaba, digamos, a la burguesía catalana, a las empresas y tal. Y era un partido que siempre había pactado con Madrid. Lo tenía muy fácil. Pero Puigdemont cambia la naturaleza, o no la naturaleza, cambia el enfoque de Convergencia y Unión. Ya no es Convergencia y Unión, es Puigdemont. Y entonces se convierte en un factor que yo digo que es la liebre porque siempre se le escapa. Y Puigdemont es un tío muy listo, es un periodista, es un tío que tiene una experiencia vital que no es la experiencia vital de los políticos catalanes normalmente. Entonces tiene un problema con Puigdemont y esta historia es la que determina hoy la situación en Cataluña y la situación en España. Quiero decir, la batalla entre estos dos titanes es la que condiciona toda la investidura en cierto modo. ¿Por qué? Porque Junqueras, cuando el 25 de octubre Puigdemont propone elecciones, primero salta Marta Rovira, secretaria general, y dice, si convocas elecciones, mañana nos vamos del gobierno. A 1:30 de la mañana del día 26 de octubre, el presidente de la Generalitat dice que quiere convocar elecciones y ellos amenazan con salir del gobierno. Bueno, uno. Luego habla Puigdemont, Junqueras, y dice, tú puedes salir ahora mismo, porque había periodistas reunidos, y darle el canutazo, pero que sepas, y si ya lo has decidido, hazlo, pero que sepas que si lo haces, salimos del gobierno. Entonces, dice, bueno, vale, tenían una divergencia política, pero ¿qué pasa al día siguiente? Cuando Puigdemont cambia de opinión, Junqueras dice, presidente, esto hace mucho daño, este cambio de opinión. Pero hombre, tú no querías que declarara la República y que no declarara... y entonces cuando dice él que que ya no convoca elecciones y tal, tú dices que... Y Marta Rovira dice, pero presidente, si ya se han ido todos a los pueblos, ¿cómo vamos a votar ahora? Dice, pues diles que vuelvan. Esa es la situación que se produce. Entonces, es evidente que lo que quiere que Esquerra Republicana es que convoque elecciones, pero quiere que paguen la factura a Puigdemont para ganar las elecciones ellos. Esa es la historia. Y entonces, ese duelo de titanes es lo que en Cataluña todavía la gente no lo ve. Es tan evidente, y yo creo que mi libro ha tenido mucho impacto en Cataluña. Hemos hecho un acto de 500 personas en el Centro de Cultura Contemporánea el lunes de la semana pasada, con mucho debate, y yo quiero contribuir a esa realidad, porque los políticos no hacen ninguna autocrítica, pero la gente tampoco, porque cree que hay que anteponer la batalla contra Madrid a la batalla interna. A la batalla interna. ¿Crees que veremos a Puigdemont en España? No sé, yo no, la bola de cristal no la tengo. Pero bueno, así como van las cosas... El día 12, el día 12 de noviembre hubo un acontecimiento muy importante, que es las conclusiones del abogado general encargado del caso Junqueras. El Tribunal Supremo hizo una triquiñuela para aparentar que es europeísta y para evitar que el Tribunal Constitucional, que le viene diciendo que presente cuestiones prejudiciales más a menudo, porque no lo hace a menudo, nunca tiene dudas, en fin. Entonces presenta una cuestión prejudicial y hace una triquiñuela. En lugar de presentarla en el procedimiento principal del procés, la presenta en una pieza separada lateral a la que se denomina la pieza de situación personal de Junqueras, que es la denegación de un permiso penitenciario para que salga de la cárcel y pueda jurar el acta de diputado, eurodiputado. Entonces, eleva una cuestión prejudicial de 3 preguntas, teóricamente son vitales para resolver, pero no espera la respuesta y dicta sentencia el 14 de octubre, el mismo día que se convoca la vista en Luxemburgo para discutir el tema. Y entonces manda una carta diciendo que aún, a pesar de dictar sentencia y no haber esperado al Tribunal de Justicia, siguen interesados en que resuelvan la cuestión. Bien, el abogado general el 12 de noviembre dice un eurodiputado adquiere la condición de eurodiputado cuando es elegido.
A mí, eso de que jure y que no jure, me la refanfinfla. Es electo, sale elegido, la Junta Electoral lo proclama, ya está. Y claro, esto es un problema muy serio, porque Puigdemont está en esa situación, Comín está en esa situación. Clara Ponsatí, aunque no inmediatamente, porque ella entraría al Parlamento Europeo cuando se concrete el Brexit, pero también estará en esa situación. Y Junqueras también. El problema es que Junqueras ha sido condenado, los otros no. Los otros no. Entonces, ¿qué va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el día 19, que es el día que se publica la sentencia? No sabemos, pero sí sabemos que puede recoger alguna de las cosas que dice el abogado general, porque el 80% de los casos se tiene en cuenta lo que dice el abogado general. Si ellos llegan a decir, bueno, escenario catastrófico para la justicia española, por el cual tendría que irse todo lo del Supremo, ipso facto al día siguiente, y elegir un nuevo elenco de magistrados. El día 14 de octubre, cuando vosotros dictasteis sentencia, el señor Oriol Junqueras tenía inmunidad. Tenía inmunidad, por lo tanto, tenía inmunidad frente al procedimiento penal. Por lo tanto, la sentencia es nula de pleno derecho. Todo fuera. Digamos, se acabó, el Supremo se acabó ese día, si efectivamente sucediese eso. Yo creo que eso no va a suceder. Es una pena, porque es el espectáculo más espectacular, es la demostración de la incompetencia. No estamos hablando de política aquí, estamos hablando de una incompetencia tremenda. Creo que eso no va a ocurrir. Hombre, si ocurriese, yo tendría mucho más confianza en el futuro, en la política, en la justicia, desde luego. Pero creo que no va a ocurrir. ¿Pero qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que ellos digan que como la sentencia ha sido dictada, la cuestión prejudicial ya no es una cuestión prejudicial, porque es prejudicial cuando te tienen que aclarar las dudas y en base a esa aclaración tú resuelves. Bueno, ya no es prejudicial y la habéis convertido, sois unos listos, sois muy listos, habéis pretendido engañarnos y la habéis convertido en una cuestión posjudicial. Bueno, vosotros tenéis derecho a hacer lo que queráis, el Estado Nacional no ha sido abolido y tal, pero que sepáis que cuando se eligen a los eurodiputados adquieren su condición una vez que son elegidos y son proclamados por la Junta Electoral. A mí el tema de si jura o no jura, si promete o no promete, eso ya no es. Si dice eso, y no lo aplica Junqueras, habrá servido para que Puigdemont pueda volver al Parlamento Europeo, para que Comín pueda ir al Parlamento Europeo y para que Ponsatí en su día vaya al Parlamento Europeo. Se tendrá que pedir un suplicatorio allí, autorización para proceder contra ellos, mientras tanto tendrá libertad, podrían venir perfectamente a España y moverse por todo el mundo, se acabaron las órdenes de detención, se acabó todo el aparato que han montado, se acabó. Pues son inmunes ante el procedimiento penal. Si eso ocurre, también es una catástrofe. También, desde luego que también es una catástrofe. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo creo que los del Supremo están, durante la noche, no creo que muchos puedan conciliar el sueño. Por la incompetencia, digo, no porque fallan contra ellos. Tengamos en cuenta que los alemanes, 3 jueces de Schleswig-Holstein, escribieron la sentencia que salió el 14 de octubre con 1 año y medio de anticipación. Lo que dice la sentencia del tribunal, la sentencia de extradición del tribunal alemán, es lo mismo, No hubo la violencia. En el delito de alta traición se necesita una violencia que sea capaz de doblegar, tener la apariencia de doblegar a la otra parte. No la ha tenido. Han sido unos desórdenes públicos y tampoco ha sido una sedición, porque Llarena les pidió que se lo entregaran por cualquier cosa, realmente, ¿no? Y dijeron tampoco. Faire no contaba, ¿no? No, exactamente. Por lo que sea delictivo en Alemania, dijo él. Entonces, no era sedición, no era rebelión. Entonces, ellos, y aquí en el Supremo, cuando hablaba con los magistrados, decía, pues eso es un tribunal equivalente a La Rioja. Dice, ¿qué va a venir a decir al Supremo? Hombre, han estudiado los vídeos, se han reunido 6 ojos, 3 magistrados, han estudiado los vídeos, le volvisteis a mandar vídeos, más vídeos todavía y tal. Y para colmo, te lo entregan por malversación y tú dices que no. Y no hay ningún antecedente
En el sistema de euroorden, donde un país pide a una persona por una serie de delitos, te dicen que te lo den por uno de ellos y tú dices que no. No, digo, vosotros os reís, pero esto, en Madrid, los medios de comunicación están cegados, autocegados. Y lo que era evidente en el juicio, la realidad es que los periódicos lo negaban. Estaban con la rebelión hasta aquí. Y dice, ¿cómo es posible? En otros términos, era una caricatura. Todos creían que habían vuelto al año 34. Hemos hablado antes de la inacción, ¿no?, del gobierno de Mariano Rajoy ante este problema. Tú hablas de que externalizó en la Fiscalía y en el Supremo una labor política que no quiso ejercer. ¿Cómo ves el cambio? ¿Cómo ves al nuevo presidente en funciones, Pedro Sánchez, en este tema? Bueno, aquí Pedro Sánchez, a ver, mi explicación sobre por qué no se formó gobierno es un poco distinta a la explicación normal, es decir, las riñas entre Pablo y Pedro, más allá de que existieran. Mi explicación es que Pedro Sánchez fundamentalmente decide que los resultados del 28 de abril no permiten formar un gobierno con una sentencia pendiente, porque ese gobierno dependía de la abstención de Esquerra Republicana. Y con una sentencia pendiente era muy difícil, porque ese gobierno, si era un gobierno con Podemos, ese gobierno podía estallar por los aires cuando viniera. Digamos, todo estaba tasado, ya se sabía. El gobierno sabe además, con una pequeña anticipación, que la sentencia no va a ser por rebelión, que va a ser por sedición. No sabe los términos. El gobierno pensaba que iba a ser, las penas máximas iban a ser de menores a 2 dígitos, esa es la información que ellos tenían. Entonces, Pedro Sánchez se orienta a nuevas elecciones porque cree que realmente formar un gobierno con la abstención de Esquerra, las condiciones de una sentencia y las condiciones de la resistencia que iba a haber y los desórdenes y todo eso, iban a ser inmanejables la situación. Era muy riesgoso, era tirar la moneda, pero bueno, era una opción. Y yo creo que va a esa opción. Yo creo que el tema de Esquerra Republicana de Cataluña, que es la que se encarga de presentar la enmienda de la totalidad de los presupuestos, es decir, hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez, en febrero, hace que él opte finalmente por probar, tirar la moneda, y las cosas no salen bien, evidentemente. No solo no salen bien, sino que salen mal. Perder diputados, escaños y la situación. Pero tenemos una ventaja, y es que ya sabemos la sentencia, ya sabemos, no hay nada, no hay ninguna espada de Damocles. Y en ese contexto, él se orienta en una campaña muy a la derecha, en relación a Quim Torra y a Puigdemont, sobre todo cuando hace esa exposición en la televisión, en el debate del 4 de noviembre, donde dice que a Puigdemont se le escapó al PP y que él va a traer, viene a decir, yo voy a traer. Y eso es una política consciente, pero con la esperanza de que va a tener una mayoría, digamos, va a avanzar en escaños y no retroceder. Finalmente retrocede y se coloca en la situación dependiente de Esquerra. Pero, insisto, con la sentencia ya conocida. Y la sentencia tiene una historia que es una cosa que tenemos que considerar, sus efectos, que es importante. Unos días antes del comienzo del juicio, Marchena, en una reunión privada, le preguntaron por el indulto, ¿no? Y dijo, no, indulto no va a haber indulto, esto no, ni siquiera se va a considerar. Es interesante porque ya se presuponía que iba a haber una sentencia condenatoria, pero bueno, y dijo, no, aquí el indulto va a ser el 100.2 del reglamento penitenciario. El 100.2 es una modificación legislativa que hubo en los años 90, o más avanzada, ¿no? En 2005 me parece, que establece una flexibilidad entre los segundo y tercer grado. Digamos, tú puedes salir de la cárcel una vez que cumples la 4ª parte de la condena, ¿vale? Ahí empiezas a tener permisos. Pero la clasificación se hace enseguida, no es preceptivo ningún plazo. Entonces, el 100.2
te permite flexibilizar el segundo y tercer grado y te permite empezar a salir. Incluso más, te permite trabajar, te permite incluso llegar a dormir fuera de la prisión y no tener que ir todos los días. Es un mecanismo que se hizo para, bueno, considerar la situación personal de cada uno, ser muy precisos en los comportamientos, los antecedentes, es muy progresiva desde el punto de vista penal. Y entonces, Marchena dice, no, el 100.2. Y es interesante porque yo, aparte de que lo dice Marchena y me informan a mí que lo dice Marchena, yo tuve una conversación con Javier Zaragoza sobre los efectos devastadores mucho antes del comienzo del juicio, 6 meses antes del comienzo del juicio, y él me decía, Ernesto, no te obsesiones. Y yo, bueno, pero escucha, oye, una sentencia condenatoria, sea por sedición, por rebelión, 100.2. Zaragoza, estamos hablando del diablo, en fin, del golpe de Estado. Y yo digo, pues sí, pero Javier, sí, 100.2, métete en la cabeza el 100.2. Es decir, quiero mostraros que la gente juega con cartas marcadas. El Zaragoza, que algunos de vosotros habéis visto, ese es el energúmeno que dijo lo del golpe de Estado, esto es un golpe de Estado. Hay mucho de actuación en esa historia. Y entonces él ya estaba pensando en el 100.2. Y yo pienso que el 100.2 va a ser, y lo que ha pasado hoy en la Junta de Tratamiento va en esa dirección, les han dado el segundo grado, pero ya el responsable de temas penales de la Generalitat, de la Consejería de Justicia, que la Consejería de Justicia está en manos de una persona muy competente, Esther Capella, fue diputada, una gran diputada en el Congreso de los Diputados, en la legislatura, hasta la mitad de la legislatura anterior. Ella ha monitorizado todo y ha orientado toda la política para que no hubiera hoy un tercer grado. El tercer grado es un régimen abierto. ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber una ofensiva de la derecha, de aquí te espero. Vamos, iba a haber una sublevación en España. Un segundo. Ahora, con el segundo grado, dicen, uy, ¿qué pasa aquí? No les han dado el tercer grado. Son catalanes y son cárceles catalanas. Es decir, Esquerra Republicana está haciendo una filigrana que tienes que estar informado para saber por dónde van. Si tú lo ves en abstracto en la tele, pues no te enteras. Pero bueno, es así. Entonces, Marchena decía eso. Y claro, las penas que han impuesto y la prisión preventiva, la prisión provisional, ya en enero o febrero les va a permitir a los Jordi, por ejemplo, que están en la cárcel primero, el 16 de octubre del 2017, ya empezar a tener permisos, ¿no? Para Junqueras será más, porque son 13 años de condena y es la cuarta parte es la que tiene que cumplir y tiene cumplido hasta ahora 2 años y 4 meses o algo así, está desde el 2 de noviembre del 2017. Entonces será más. Pero digamos, eso va a introducir una dinámica donde la gente va a empezar a decir, bueno, sí, esto ha sido un desastre, pero bueno, pues ya empiezan a salir. Y esto yo creo que lo notaremos. Por lo tanto, yo creo que es una etapa, se abre una etapa muy difícil porque la derecha es una derecha muy piranoica y va a hacer lo imposible. Ellos están en los años 30 y además ahora tienen a Vox. Es decir, que es la representación de que aquí estamos en los años 30. Para ellos la historia no ha pasado. La historia de Franco, toda la historia que hemos vivido en el Valle de los Caídos, yo creo que eso ha beneficiado a Vox y a la derecha. Esa es mi teoría. Porque todos aquellos que no votaban, dijeron, no, ahora Pedro Sánchez se va a enterar. Ha movilizado más a la derecha que a los republicanos y a la izquierda, me parece a mí, a la vista de los resultados electorales. Entonces yo creo que vamos a vivir, va a haber que, digamos, abrocharse los cinturones, van a venir curvas muy, muy fuertes, debates en el Parlamento de los cuales no teníamos ya memoria. Ya no, desde luego nosotros no los conocemos, porque, en fin, después de la democracia no conocemos esos debates. Blas Piñar revivirá, es decir, y estos son más duros, estos son tremendos, ¿no? La Monasterio es una máquina de publicidad, Ortega Smith, son personajes que yo los he visto todos los días ahí en el juicio, el Ortega Smith además parece un general del ejército, ¿no?
paracaidista además. Es decir, que vamos a vivir jornadas muy, muy, muy duras. La situación que se avecina es muy dura. Es la idea virtual de una España que va hacia una guerra civil, la idea virtual con un gobierno débil, con un gobierno muy débil desde el punto de vista de su estructura parlamentaria, pero que, bueno, que tiene 3 o 4 ideas de cómo sacar adelante este país que son muy claras. Lo ha dicho nuestra presidenta de una manera muy clara, a quien le agradezco las palabras porque realmente ha hecho un resumen digamos, de toda la historia que yo intento, y eso no lo hemos hablado, por lo tanto es una interpretación suya. Hay un resumen, digamos, una síntesis magnífica, ¿no?, de lo que ha sido todo el procedimiento, de lo que yo llamo las dos aventuras, ¿no?, la catalana y la de Moncloa, el Supremo, la Fiscalía. Entonces, el gobierno tiene 3 o 4 ideas muy claras y esas 3 ideas tienen que aferrarse como una tabla de salvación, ella lo ha dicho. El diálogo es una palabra que puede estar muerta, que puede ser una palabra, como dicen los franceses, una palabra de madera, langue de bois, pero, oye, es la única, no hay otra, no hay otra. Entonces, pienso que, a pesar de los tiempos difíciles que vienen, será una etapa apasionante. Y pienso que la presencia de Podemos en el gobierno va a ser benéfica contra lo que se dice. Pienso que esta experiencia que ha habido, este interregno de estos últimos días, pese al incidente que ha habido entre Pablo Iglesias y Rufián, que ha sido una estupidez realmente, por parte de Pablo Iglesias, obviamente, habéis visto todo este tema de las risitas, el Congreso y toda la historia del abuelo, de la Guardia Civil, una historia que no venía al caso. Pero yo pienso que sí, que puede ser benéfica y que no estamos ante una aventura a la griega, como pretende la derecha mostrar. Bueno, creo que llevamos como hora y 20 minutos aquí hablando. Si queréis hacer un par de preguntas, tenemos aquí a un ponente con fuerzas, veo que sí. Un segundo, os pasarán el micro. Muchas gracias. 2 cosas muy sencillas. Primero, ¿qué toma usted o qué hace para tener tanta memoria? Y la segunda es, ¿cómo estos tan sesudos magistrados con tantos estudios lo hacen tan mal? Bueno, empezando por la segunda, yo ya le di una clave: el Supremo no instruye, el Supremo no hace euroórdenes, pero aparte de que no lo haga, no se deja ayudar. Hay un magistrado que es un especialista en euroórdenes en la Audiencia Nacional, no magistrado, es un fiscal, se llama Carlos Bautista, hizo su tesis sobre las euroórdenes. Es el que más sabe en España de euroórdenes. Hay 2, uno de ellos es él. Y él se ha ofrecido. Pero claro, es que te das cuenta que realmente hay una negativa a hacerlo bien, o a aprender, o a preguntar, cuando el día 14 de octubre, por ejemplo, Llarena reaparece el mismo día de la sentencia y manda 48 folios a Bélgica pidiendo la detención de Puigdemont. Perdón, es que Pinochet También lo ha escrito. Ha sido de mis especialidades. Piden la detención de Puigdemont y no las manda ni en belga, ni el idioma francés, ni el neerlandés. Está claro que lo que quería él es que la noticia apareciera en los periódicos diciendo Llarena pide la detención de Puigdemont. Porque, ¿no? En fin, ¿y por qué solo Puigdemont si hay otros? En fin. Entonces, quiero decir que hay hay un problema de incompetencia del Supremo en lo que es una actividad que ellos ya no desarrollan. Una actividad forense que no desarrollan, no instruyen, no saben nada de euroórdenes y tal. Y entonces no es un problema de estudio. Y luego hay un tema político. Hay un tema político, que es un sesgo total, absoluto, además montado sobre la idea de que Europa no nos entiende, de que Europa no entiende lo que pasa aquí, que esto es una democracia, una de las democracias más avanzadas, y que nosotros... El problema consiste precisamente en lo contrario, en que nosotros no hacemos caso de la legislación europea, que nosotros, con el pretexto del terrorismo, por ejemplo, nos negamos a aplicar
la doctrina que viene de Europa, nos inventamos la doctrina Parot, hacemos lo que queremos porque decimos que el terrorismo se pueden utilizar todos los medios contra el terrorismo y no interponemos. Ahora acaba finalmente el Tribunal Supremo de asumir la famosa sentencia Atutxa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que Juan María Atutxa era presidente del Parlamento Vasco y se le condena por desacato, y eso lo hace Marchena en el año 2005. Entonces, creo que es el 2005. Entonces, esa sentencia era una sentencia espuria, porque Marchena el Tribunal Supremo sentenciaba a Atutxa y a otros miembros de la mesa del Parlamento Vasco cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les había absuelto. Y hay una norma, que es la norma de la segunda instancia, por la cual un tribunal superior no puede no puede condenar a aquellos que han sido absueltos por un tribunal inferior sin escucharles, porque el que ha escuchado es el tribunal inferior, es el que ha hecho la instrucción. El Supremo no hace instrucción, hace casación. La casación no tiene nada que ver con la instrucción, tiene que determinar cómo se aplica la ley. Entonces, Marchena les condena, pese a que han sido absueltos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por esa sentencia, por la violación del convenio del artículo 6. Derecho a un juicio justo, se dice pronto. Y entonces ahora recientemente, años después que el Tribunal Europeo lo ha hecho, la han asumido hace un mes y medio, 2 meses, la han asumido. Ahora van a tumbar otra de Marchena, otra, que también tiene que ver con esta, que es el mismo método, y es la famosa sentencia del asedio al Parlamento. Es un poco la génesis de la evolución, en particular, de Convergencia y Unión hacia el soberanismo. En el año 2011 se produce el movimiento del 11M en toda España, y el 14 y 15 de junio del 2011 hay una movilización hacia el Parlamento catalán de decenas de miles de personas, sobre todo de jóvenes, que protestan contra los recortes sociales y la aprobación de nuevo presupuesto. Está en la envergadura de la movilización social que Artur Mas, presidente de la Generalitat, y Núria de Gispert, presidenta del Parlamento, tienen que ser llevados en helicóptero. Entonces, la Audiencia Nacional hace un juicio contra 19 manifestantes y hay una sentencia muy interesante, muy progresiva, firmada por Ramón Sáez, un hombre que debería estar en el Supremo y que por razones ideológicas no lo está, un gran magistrado de la Audiencia Nacional. Él hace un análisis y dice que efectivamente ha habido excesos en esa movilización, pero le aplica la eximente completa en favor del derecho de manifestación, porque se acoge a una doctrina que tiene su origen en Estados Unidos, que se llama la doctrina del desaliento. Si yo penalizo tanto las manifestaciones, que en algunos casos son la única posibilidad de expresar, de derecho de expresión, contra determinadas medidas de la gente que es desfavorecida, estoy estrangulando la democracia. Entonces aplica esa eximente y les absuelve. Bien. Entonces viene el gobierno de la Generalitat, soberanista, viene el Parlamento catalán, mayoría soberanista, y recurre, y dice, no, yo quiero una sentencia condenatoria, porque a mí no me van a protestar. Y va a la Fiscalía del Tribunal Supremo y recurre. Fiscalía del Tribunal Supremo. Gobierno de la Generalitat, soberanista, y Parlamento, mayoría soberanista. Leña al mono. Va a Marchena no le tocaba esa sentencia, le tocaba a un magistrado muy garantista que se llama Perfecto Andrés Ibáñez, y como la mayoría del tribunal está por una sentencia condenatoria, haciendo caso al gobierno de la Generalitat, al Parlamento y a la Fiscalía, estaban en el mismo barco, y les condena. Revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y les condena. Hace lo mismo que en Atutxa, pero no les escucha. Rompe otra vez la norma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la segunda instancia. Y ahora la van a revocar. La va a revocar el Tribunal Constitucional y la va a revocar el Tribunal Supremo. Además hubo condena de 3 años ahí. Tres años por atentado a las instituciones del Estado. Pero muy interesante,
insisto mucho con el Gobierno de la Generalitat y con eso, para que veáis que toda la tendencia hacia el soberanismo es una tendencia de oportunidad y tiene que ver con la movilización que hay a Cataluña en el 2011, con el 11M y con el movimiento de reivindicaciones sociales. Es a partir de ahí de ver que las diadas empiezan a concentrar muchísima gente, no solamente por la independencia, sino también por razones de carácter social, que Artur Mas hace el viraje hacia el soberanismo. Se monta sobre el soberanismo. Muy bien. Podemos dejarlo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto Ekaizer, Muy bien. y que tengas muchos éxitos. Ya sale la segunda edición, pero yo os recomiendo que lo compréis ya, porque es un libro que os va a apasionar. Está muy bien escrito.